Bienvenidos, compañeros, compañeras, a otro programa más de Universo UNED Derecho. Antes de empezar, quería hacer una aclaración con respecto a estos programas o estos audios que se refieren sobre todo al derecho penal parte general y decir que están diseñados para hacer un repaso general sobre la materia. Siempre tendréis que dar una mayor profundidad a la hora de ir al examen. Aquí solo se exponen los conceptos más importantes y de una manera general, y lo que creo que es más importante. Sin más dilación, empezamos con este nuevo programa en el que vamos a hablar sobre el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Pues es la fase de realización del delito. Son las distintas fases de realización del delito doloso. Se distinguen dos fases, que son la fase interna y la fase externa. Y dentro de esta última, es decir, de la fase externa, están los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Y por último está la consumación del delito. ¿Cuáles son los actos internos? Pues son los actos que se desarrollan exclusivamente en la mente de un sujeto, sin haberse manifestado todavía al exterior. Destacamos la tentación criminal, la deliberación interna o la resolución de cometer el delito. Estos actos son impunes. Es un principio fundamental de derecho penal que estos actos sean impunes, es decir, que no se puedan castigar los meros pensamientos. Pasamos a los actos externos. Dentro de los actos externos tenemos los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Cabe decir o hacer una puntualización en este aspecto. Antes de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 se declaraba punible la tentativa de delito, pero no en relación con las faltas, solo con los delitos. Pero actualmente, como las faltas han desaparecido, actualmente todos los delitos leves pasan a ser punibles a través de la tentativa. Por lo tanto, dentro de los actos preparatorios, que son actos ya externos, que realiza el sujeto para organizar y preparar la ejecución del delito, distinguimos entre la conspiración, la proposición y la provocación. Estos actos preparatorios solo son punibles si vienen establecidos dentro de la parte especial del Código Penal. Tienes un delito y el Código Penal, la parte especial, de forma concreta, te dice si es punible la conspiración, la proposición o la provocación. ¿Qué es la conspiración? Se encuentra recogida en el artículo 17.1 del Código Penal y la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Resuelven ejecutarlo es lo más importante de esta definición de conspiración. Si no resuelven ejecutarlo, no hay conspiración. En cuanto a la proposición, el sujeto proponente tiene que estar decidido a cometer él mismo el delito e invita a otras personas a que lo cometan con él. Por lo tanto, no constituye proposición ni el invitar a otras personas a cometer un delito cuando el proponente no ha decidido intervenir también en él en su comisión. Esto es otro aspecto importante. El que propone tiene que intervenir en la comisión del delito. En cuanto a la provocación, está recogida en el artículo 18.1 de nuestro Código Penal, que dice que la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas a la perpetración de un delito. Se castiga la conducta, recordad, de quien incita, es decir, de quien anima a cometer un delito o una clase de delitos, utilizando para ello los medios que hemos comentado con anterioridad. La incitación debe ser directa y debe ser expresa. Por lo tanto, se excluyen las meras insinuaciones o alusiones indirectas. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Os voy a poner un ejemplo que leí en una pregunta de tipo test el otro día. En una mezquita
se realiza el oficio y se habla de que se ha cometido adulterio, por tanto a todos aquellos que han cometido adulterio se les debe lapidar. Una persona que estaba escuchando ese discurso entre la multitud, pues se propone o lapida a su mujer por haber cometido adulterio. En este caso estaríamos ante una inducción, no una provocación, debido a que el delito se ha perpetrado. Recordad que esto lo más probable es que entre de cara al examen. En cuanto a la apología a los efectos de nuestro Código Penal es la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que enlacen o que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación, y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación a cometer un delito. Por lo tanto, la apología solo delictiva como forma de provocación. Es una forma de provocación. Ahora pasamos a hablar de los actos ejecutivos. Más importante es la tentativa. La tentativa está sujeta al artículo 16 de nuestro Código Penal, que dice literalmente: hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo, el resultado, no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Por lo tanto, para que haya tentativa, el resultado no se debe de producir, pero por causas ajenas al autor. En cuanto a distinción entre los actos preparatorios y ejecutivos, creo que no tiene mucha importancia las teorías que aquí se exponen, pero os recomiendo que las leáis. Distingue entre la teoría de la univocidad, la teoría objetivo-formal y la teoría de la unidad natural. La primera, el autor es Carrara, la segunda Belin y la tercera, el autor es Frank. La primera distinción que se hace de la tentativa es entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. La tentativa acabada es cuando el sujeto ha realizado todos los actos que según su plan deberían dar lugar a la producción del resultado, pero referente al resultado, no se produce por causas ajenas a su voluntad. Y la inacabada es cuando el sujeto no ha realizado todos los actos que según su plan debería llevar a la producción del resultado, pero que por causas ajenas a su voluntad no se ha producido ese resultado. Esto sería la tentativa inacabada. Por lo tanto, la primera, tentativa acabada, se han realizado todos los actos y no se ha producido el resultado. Inacabada, no se han realizado todos los actos y tampoco se ha producido el resultado, claro está. Un punto a tener muy en cuenta de cara al examen es el desistimiento. Hay dos clases de desistimiento. Está recogido también en el artículo 16, que sus apartados 2 y 3 expone literalmente nuestro Código Penal. Quedará exento de responsabilidad penal por delito intentado, es decir, por tentativa de delito, quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos actos fueren ya constitutivos de delito. Y en el siguiente apartado nos dice: cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir seria, firme y decididamente la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito. Por lo tanto, tenemos que en cuanto a los requisitos de desistimiento, distingue entre cuando hay un autor único o varios codelincuentes. Si hay un solo autor, si la tentativa es inacabada, el desistimiento bastará con que el sujeto deje de ejecutar los actos que faltan para llegar al resultado.
evita la consumación y queda exento de responsabilidad por tentativa. En cuanto si la tentativa es acabada, para quedar exento de responsabilidad penal deberá conseguir evitar el resultado. Vamos a poner un ejemplo. Un delito de homicidio. Delito de homicidio. Una persona quiere matar a otra. Realiza todos los actos para llevar a cabo su conducta, que es la de matar a otra persona. Pero solo le produce unas lesiones. Por tanto, estamos ante una tentativa acabada. Para que exista desistimiento, tiene que conseguir evitar el resultado. Por ejemplo, en ese afán de matar a otra persona, está ahogando a esa persona. Por lo tanto, si cuando estás inconsciente deja de ahogarla, la lleva a un hospital y no muere, habrá desistido. Por tanto, no podrá ser castigado por tentativa de homicidio, pero sí podrá ser responsable de un delito de lesiones, si ha producido lesiones a las víctimas, ya que éstas no son abarcadas por ese desistimiento. Cuando hay varios codelincuentes, la cosa cambia. Si la tentativa es inacabada, para quedar exento de responsabilidad por tentativa, el sujeto deberá dejar de ejecutar los actos que faltan para llegar al resultado, impedir o intentar impedir, importante recordarlo, aunque no lo consiga. Es decir, no tiene que conseguir que no se produzca el resultado. En cuanto si la tentativa es acabada, para quedar exento bastará que impida o intente impedir seria, firme y decididamente la consumación, aunque no lo consiga, si es acabada. En el ejemplo anterior, dos personas quieren matar a otra persona. Un coautor está ahogando a esa persona. El otro coautor se arrepiente y quiere evitar el resultado. Por lo tanto, forcejea con el que está ahogando a esa persona. Pero al final, esa persona, esa víctima, resulta muerta. El coautor que ha ayudado a impedir ese resultado no se le puede atribuir responsabilidad penal, debido a que a que lo ha impedido seria firmemente, aunque no lo haya conseguido. Los efectos de desistimiento, pues exime la responsabilidad penal por la tentativa del delito cuya consumación se ha desistido. Pero los actos ejecutivos realizados hasta el momento sí que son de responsabilidad de ese autor, como pasaba en el ejemplo de las lesiones, que sí que son responsabilidad por lesiones, pero no por la tentativa de homicidio. Por lo tanto, la segunda distinción que se hace de la tentativa es entre una tentativa irreal o supersticiosa y tentativa inidónea. La tentativa irreal es aquella en la que el sujeto intenta causar un resultado delictivo a través de un plan totalmente desconectado de la realidad, basándose en creencias supersticiosas o sobrenaturales. Es decir, su plan nunca se puede consumar debido a que es totalmente desacorde de la realidad. Por ejemplo, una persona que intenta matar a otra haciéndola vudú está completamente alejada de la realidad. Por tanto, ese sujeto nunca puede ser castigado por tentativa de homicidio, ya que no se puede dar ese homicidio mediante el vudú. En cuanto a la tentativa inidónea, anterior a las teorías que hoy se usan o las que nuestro Código Penal usa, anteriormente se realizaba una examinación ex post, pero ex post toda tentativa es inidónea. Por lo tanto, actualmente se utiliza un examen de la idoneidad de la tentativa que sería ex ante.
Por lo tanto, se deberá realizar un juicio de previsibilidad objetiva en el momento de darse el comienzo de la acción. Si el resultado aparece como probable, la tentativa será idónea, y si aparece como improbable, será inidónea e impune. Por lo tanto, la tentativa inidónea en nuestro Código Penal, a diferencia de otros códigos penales anteriores que hemos tenido, en el actual, la tentativa inidónea es impune. Y recordad, para que sea inidónea, a través del juicio de previsibilidad objetiva ex ante, tiene que aparecer una probabilidad que sea probable. Es causar ese resultado mediante las acciones que se han llevado a cabo. La regulación de nuestro Código Penal no existe acuerdo en la doctrina ni en la jurisprudencia sobre cómo debe interpretarse la exigencia recogida en la definición de la tentativa, en cuanto a que el sujeto haya practicado todos o parte de los actos que objetivamente deberían de producir el resultado. Por lo tanto, la idea predominante, como hemos dicho anteriormente, es que el Código Penal se ha acogido a la solución de la atipicidad de la tentativa inidónea. En cuanto al delito putativo, el delito putativo es el supuesto en el que un sujeto realiza una conducta pensando equívocamente que la misma constituye delito. Es decir, una persona que realiza una conducta que se cree que constituye un delito, pero en realidad no lo es. A veces se denomina también error de prohibición inverso, porque, como indica la palabra, es un error de prohibición a la inversa. Por lo tanto, el delito putativo es completamente impune. En cuanto a la tentativa en los delitos de omisión, la doctrina acepta mayoritariamente la posibilidad de la tentativa en los delitos de comisión por omisión. En cambio, no existe tentativa en los delitos imprudentes. Importante, no hay tentativa en los delitos imprudentes. Sí que existe tentativa en los delitos de mera actividad. Por último, la última fase del iter criminis sería la consumación del delito. La consumación supone la ejecución completa del delito, la realización total del tipo. Aquí acabamos con este programa. Espero, como siempre, que os haya ayudado a preparar el examen. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente programa.